nervioso. Sí. ¿Qué le dirías? Yo le diría de que realmente cuando se dirige una empresa hay que tener presente que se están manejando el bienestar de centenares o de miles de empleados y de dirigentes que dependen de uno. Y solamente la profesionalidad y el raciocinio pueden ser razonable garantía de que se va a administrar bien su vida a través de los actos y las decisiones que uno tome, y que los afectos hay que dejarlos siempre de lado para retribuirlos de la única manera lógica que hay que retribuirlos, que es con otro afecto, pero no cometiendo el error de darle cargos o premios ficticios que terminan creando conflictos. Es como si a un chico que obviamente le gustan los caramelos, uno decidiera darle todos los caramelos que quiera hasta que reviente. No, ya el responsable de una empresa y de un grupo empresario tiene que saber controlar sus pasiones, sus afectos, y tiene que regirse por la profesionalidad, que hoy en día es un instrumento muy fácil al alcance de todo, porque es casi diría que matemática la evaluación y la elección para cada cargo de los mejores funcionarios, de los mejores empleados que uno desea tener en sus empresas. La próxima que tengo es una incógnita, así que la tengo que cambiar porque tengo que hacer un corte. Antes de eso, voy a un rasgo interesantísimo. Creaste SOCMA el 1 de enero de 1976. Te recuerdo que el 1 de enero de 1976 el país era un batifondo fenomenal donde la enorme mayoría de los argentinos quería picársela. No sé si físicamente, pero sí en términos de comprar dólares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué el 1 de enero del 76 la creación de SOCMA, más allá de si venía madurando, digamos, como proceso? ¿Por qué no esperar a ver si se solucionaba o ya nos íbamos todos? Bueno, vos lo dijiste. Yo creo que quizás una de las virtudes que tuvo mi forma de dirigir mis empresas ha sido planificar prescindiendo del país, tratando de que mi planificación luego pudiera ir ajustándose rápidamente a los cambios del país, pero nunca frenarme por los inconvenientes y seguir los planes estratégicos que he ido fijando de 5 años en 5 años y en detalle año por año, tratando de, te repito, de amoldarlo a los inconvenientes que se encontraban, pero sin sustos, sin entusiasmos excesivos, sin retardos ni aceleraciones, y principios muy, muy claros. Por lo pronto, siempre crecer y tratar de comprar todas aquellas empresas que quisieran irse del país, extranjeras o nacionales, porque no creían más en el país, porque consideraba tener dos ventajas para hacer eso: capacidad de reconvertirlas y administrarlas al ritmo que requería el país y una gran confianza en el futuro del país. Quizás venía de una Europa donde había vivido la época de los grandes desastres y me parecía que los inconvenientes que tenía que enfrentar Argentina eran más artificiales que reales, no eran bombas que caían, pero nunca perdí la confianza en el futuro y siempre quise crecer. Señor director, le presto a las cámaras 90 segundos para ver si el mundo existe y ya regresamos aquí a Momento Económico. Seguimos acá con Macri por Macri, con el autor y protagonista, Franco Macri. Leí en este libro que en algún momento pusiste, a nivel operativo, Sebel tenía grandes problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Había llegado el momento de la macrización de la empresa. ¿Qué es macrizar una empresa? Bueno, no sé, ese término lo usé en el libro, nunca lo usé en la vida real, pero me parece que quise decir tomar en mi propia mano la conducción de una empresa. Muchas veces me ha pasado en la vida de que
cuando una obra estaba en grandes dificultades, porque había sido tomada con precios bajos, había problemas técnicos. A pesar que yo estaba alejado y parecía que fuera un hombre de escritorio, nunca me olvidé el trabajo de campo y sorprendía a más de uno volviendo a dirigir una obra, a enderezarla, hacerla funcionar y hacer que fuera un éxito cuando parecía un fracaso. Cuando se trató de empresas, más de una vez me tocó hacer eso. En Sebel me tocó hacer eso porque había delegado mucho a raíz de un proyecto que estaba siguiendo en Estados Unidos y volví y tomé la rienda de la empresa y empecé a conducirla en forma directa. Creo que la macrinización, no sé cómo habré dicho, ha sido una forma de decir algo tan simple como eso, tomar personalmente la conducción de algo. En algún momento hablas de que te gusta embarrarte, ir a la obra, volver, etcétera, etcétera. Bueno, uno puede creerlo o no creerlo, pero digamos, toma el tema de cuando vos decís, a esta empresa si no la agarro se funde y entonces yo me voy a meter, me voy a involucrar, etcétera, etcétera. Además de la plata, hay un gustito por hacer las cosas. Vos dirías, ¿cuál es la esencia de un empresario? ¿Cuál es? El placer de hacer. El placer de hacer, el placer de emplear, el placer de crecer. No hay otro placer que no sea el de que hace. No sé, como para un pintor el mayor placer será pintar un cuadro. El placer mayor es hacer. Se vive en las empresas de diferentes maneras, según las etapas en las que uno está. Antes vivía el barro, el cemento, la madera, después fui viviendo números, decisiones. Finalmente disfruto de la conducción general de mi grupo, disfruto de la gente, trato de conocer la mayor cantidad posible de mis colaboradores, disfruto del éxito de ellos. Y disfruto a pesar de que a un cierto momento de la vida, del crecimiento, de la consolidación de una empresa, de un grupo económico, a mi mesa solamente llegan los problemas, porque la gente me dice que tengo demasiado poco tiempo para que vengan a hablarme de los éxitos. Así que en realidad vivo más los problemas que los éxitos, pero después transformar los problemas en éxitos evidentemente es el mayor placer. Los fracasos también son fracasos, ¿no? Claro. No quiero decir que con esto que todo sea placer. Creo que ninguna relación, ni humana, ni con el trabajo, ni con las empresas, ni con los hombres, ni con las mujeres, ni con los aparatos eléctricos, ni nada, la relación siempre sea perfecta, ¿no? El origen de tu trabajo empresario es el sector de la construcción. Y vos decís varias cosas de la construcción. Decís, conozco el trabajo de la base, es un trabajo muy difícil. El trabajo consiste esencialmente en ir buscando la próxima obra, cosa que la gente que está afuera no siempre entiende. Y referida a tu experiencia de Nueva York, que te costó 2 años de la vida, un infarto y lo que sea, aprendiste que el sector de la construcción en la ciudad de Nueva York es un subproducto de la política, y ahí viene la conexión con Donald Trump, etc. Habla de ese sector de la construcción que conociste y del sector de la construcción actual, para ver si son lo mismo o estamos hablando de cosas diferentes. Bueno, yo creo que estamos hablando de dos cosas diferentes que tienen algunos puntos de contacto. Vamos a ver, en New York el primer problema que tuve fue de nuevo el de inmigrante, porque en New York no es fácil que nadie que sea extranjero pueda hacer negocios referidos a la ciudad de New York. Al punto tal que yo estaba asociado con una empresa muy grande, muy conocida, Bechtel, en Estados Unidos, para que junto conmigo, si empezábamos la construcción de ese proyecto, pudiera construir, y ellos en definitiva se negaron porque pensaron de que era mucho más fácil trabajar en Irán
que no en New York. O sea que era un mercado muy cerrado a la gente de New York, primer problema. Eso fue la base de que a un cierto momento, cuando tuve un éxito que no se esperaban, conseguí rezonificar una zona para hacer viviendas en una zona que había sido una estación de trenes, todos los developers de New York se sintieran afectados y empezaron a ejercer presiones para que yo abandonara el proyecto. Ahí de nuevo me fui con mi mal inglés a New York, me instalé, querían que me fuera perdiendo todo, pude luchar, pude recuperar todo lo invertido, pude ganar una suma razonable, pero me tuve que ir, eso sí, no hubo forma de quedarse. Y ese proyecto quedó abandonado y recién ahora, después de creo que 15 o 17 años, Donald Trump con un grupo de japoneses recién lo está iniciando. Así que no fue política, pero de alguna manera los que intervinieron en todo eso fueron los empresarios, el municipio, los bancos, una cantidad de intereses y la política a veces está hecha de todos esos ingredientes. Mencionamos al comienzo de esta conversación el rol de inmigrante, cómo se siente uno, etc. Y ahora quiero ir a un tema que en cierto modo es al revés. Es el tema del empresario foráneo, no inmigrante, sino ejecutivo, simplemente porque su patrón extranjero tiene activos acá. Y vos fíjate lo que decís. Nuestro país ha alcanzado un nivel de presencia empresarial foránea inconveniente y desconocido en cualquier otro país del mundo. Muchas veces me he preguntado por qué. Lamentablemente la única explicación que se me ocurre es que los empresarios industriales argentinos hemos seguido siendo una bolsa de gatos sin diálogo entre nosotros y sin lograr respeto por parte de los gobiernos de turno para reconstruir juntos un país ideal en orden y crecimiento. ¿Escribí también eso? Sí. Pero perfecto. Por lo menos está en el libro. Perfecto. Lo confirmo. Estoy convencido de eso, de que los empresarios no hemos asumido realmente un rol en Argentina suficientemente firme, claro, activo, con los sacrificios, los aportes necesarios como para que los gobiernos de turno nos respetaran y consideraran que nosotros podíamos ser capaces de enfrentar muchos emprendimientos que, especialmente en los últimos años, fueron dejados en manos de las multinacionales extranjeras. Las privatizaciones tenían como condicionante de que el contralor de la privatización fuera extranjero. En Brasil el 51% tiene que ser brasilero. Ahora, esto vos lo comentás, supongo, con los otros empresarios argentinos. ¿Qué te dicen? No, somos cada vez menos, ¿no? Pero de todas maneras creo que es todo, el país ha vivido muchos decenios de vida económica muy difícil y creo que el empresariado no ha tenido muchas oportunidades para desarrollarse y no habiéndose desarrollado los empresarios para llegar a niveles importantes, no se han desarrollado las instituciones, no hemos conseguido hacer instituciones muy representativas. Como siempre los mercados fueron difíciles, como la economía nos castigaba permanentemente, la competencia fue siempre excesivamente dura. Quiere decir que no se dieron las condiciones para que el empresario que no surge de las universidades, no surge de un aprendizaje teórico, tiene que poder surgir por instinto propio y crecer por ejercer su función de empresario. No hemos tenido la oportunidad de crecer económicamente, de crecer en madurez para entendernos mejor
y no ser una bolsa de gato, y así formar una fuerza de producción capaz de estar al lado de los gobiernos para aconsejar adecuadamente. En este libro vos hablás de muchas personas, pero ahora quiero referirme a dos nacidos en Italia, muertos acá, en circunstancias completamente diferentes, sobre los cuales decís cosas muy interesantes. El primero es Oberdan Salustro, de quien decís, es imposible no admirar al hombre que se reveló a través de las cartas que escribió a su familia mientras estuvo prisionero. ¿Qué recuerdo tenés antes de ese trágico episodio que terminó con su vida y esa valoración que haces de él? Mira, yo lo conocí bastante a Salustro porque me asocié con Fiat en la parte de construcciones. Yo debía ser muy joven, ya los años son tantos y han pasado tantos que no recuerdo, pero debía estar alrededor de los 30 años. Y Salustro realmente era un gran manager, destacado por Fiat en Latinoamérica, que estaba empezando a implantar en Argentina y pensando permanentemente en Brasil, en Venezuela, en otros países, la industria automotriz Fiat, con una gran capacidad de mando y una gran libertad de decisión. Nos conocimos a raíz de que yo era un socio de Fiat y hubo de parte de él una gran consideración hacia mí, un gran aprecio, y empezó a invitarme casi en forma sistemática a muchos comités de dirección que él hacía, porque la metodología que él utilizaba, que yo después también utilicé, aprendí mucho de la gente de Fiat, era para cada tema, para cada sector, desde la producción hasta el marketing, a la venta, problema de relaciones de recursos humanos, presidir comités en los cuales se discutían sistemáticamente todos los diferentes problemas. Y él me invitaba para tener mi opinión en muchos casos, y vi realmente un hombre de trabajo, un hombre que dedicaba su vida a una empresa, que amaba a la gente que trabajaba con él, amaba a los obreros y amaba el ruido de los fierros, así como yo amaba el olor del cemento. Me pareció un hombre muy capaz, pero hay uno de los aspectos que mucha gente cree que un conductor no tiene. Se nota solamente el aspecto externo, firmeza en las decisiones, en el mando, una cierta dureza. Y después con los años aprendí que no es así, porque yo mismo sé que soy mucho más blando de lo que mucha gente cree. Y en Salustro lo descubrí cuando leí las cartas que él mandaba a su familia desde el cautiverio. Cartas increíbles, cartas de amor para todos, de confianza en el futuro, cartas de un hombre sensible, fuerte, pero preocupado en el momento en que sabía que le tocaba de un momento a otro la muerte, seguía pensando solamente en los demás. Entonces ahí aprecié también el ser humano. El otro es Agostino Roca, sobre el cual decís lo siguiente: fue la primera persona que me brindó su simpatía, su experiencia y su consejo cuando yo hacía mis primeras armas en el mundo de los negocios. No, ¿esto no te sorprende? No, no me sorprende. Además yo fui un gran admirador de él. Me acuerdo una vez que vino a un seminario en 1975, lo vi entre la gente, y yo hablaba, yo era un pibe, le digo, ¿y qué viene a hacer acá? Vengo a aprender. Tomaba nota, yo no podía creer. Bueno, tu recuerdo de él. Mi recuerdo arranca desde mi llegada a Argentina, porque mi padre en realidad vino acá a Argentina antes que nosotros, sus hijos, con dos hombres muy importantes de la industria italiana. Agostino Roca, que era un gran manager de los grupos de empresas del Estado que se dedicaban especialmente a la parte de acero, y con el
responsable, ahora no me acuerdo lamentablemente el nombre, del grupo de empresas constructoras de los Escalera, que en ese entonces eran un grupo económico muy grande, que hacían todas las películas que se hacían en esa época en Italia y en otra parte. Siempre se veía Scalera, que era como Metro Goldwyn Mayer. Y bueno, ellos vinieron, eran amigos. Mi padre empezó, él había sido siempre un libre empresario, empezó a trabajar para ambos como asesor y consejero, estuvo cerca de Agostino, después ingresó y ayudó a constituir la Santa María, que es la empresa financiera del grupo Techint, y me conoció y para mí en forma inexplicable, periódicamente me invitaba a almorzar. Y le gustaba aprender de mí, como vos decías, en el sentido de que le interesaban mis ideas con una visión joven del presente, pero especialmente del futuro, porque él todavía a la edad de 82, 83 años, cuando yo quizá lo he tratado más, me hablaba de proyectos que iban a madurar 10 años después. A mí en ese entonces me parecía una gran visión, me parecía realmente algo espectacular. No sé si habré aprendido de él, ahora me encuentro que a mi edad sigo yo también pensando en proyectos para dentro de 20 o de 30 años. Vos sabés que a primera vista, por lo menos esa fue mi experiencia, cuando alguien de la talla de Agostino Roca te decía, no, explíqueme, quiero aprender, yo digo, este me está cargando, porque yo no puedo creer que él te diga, como vos te decías, te invito a almorzar, así vos me explicás, digamos así. Sí, no, a mí me daba la misma sensación. Yo estaba muchas veces confundido. Él ya no iba nunca solo a esos almuerzos, iba acompañado por Testa, que era uno de sus colaboradores principales. Y yo me asombraba que me preguntara, lo mismo de Salustro me asombraba que me preguntara. Pero hoy me doy cuenta de que era una actitud lógica. Para mí hoy en día es muy importante conocer la opinión de los jóvenes sobre muchas cosas, desde mis nietos a mis hijos o a mis colaboradores. Me doy cuenta y me asombro cada vez más de algunos conceptos, de algunos principios, de algunas reacciones que tienen frente a determinados hechos que son mucho más decididas, claras, transparentes y eficaces a veces que puede tener un hombre de mucha experiencia que empieza en algunos momentos a descreer un poco en muchas cosas, ¿no? En algún momento de la obra decís, bueno, el secreto del éxito es tener muy buenos colaboradores. Chocolate por la noticia. ¿Cómo se hace para tener buenos colaboradores? Y bueno, es el dedicarse sistemáticamente a buscarlos, a formarlos, a seleccionarlos, a prescindir de lo que no eran los correctos, a conservarlos a costa de cualquier sacrificio. Yo recuerdo, por ejemplo, no sé si lo dije en el libro, la época en que Alzogaray era el ministro de Economía y durante un año no pagó más un centavo a las empresas constructoras y al año empezó a pagar con los bonos 9 de julio, con cobertura oro. Bueno, muchas empresas se fueron a la quiebra, no todos pudieron superarla. Yo me empeñé hasta el último centavo, hasta la última propiedad, la casa que yo tenía, todo lo que yo tenía, con tal de seguir manteniendo los equipos de hombres que había ido formando, y en esa época no despedía a nadie. Y cada vez que me ha ocurrido algo, he intentado siempre salvar el capital humano, que creo que es lo único que es muy difícil de conseguir. Hoy en día, más que nunca, que la plata nos llueve de todas partes, creo que lo más importante es el capital humano. Y hoy en día, por supuesto, los mecanismos para
seguir seleccionándolo y conseguirlo, son más sofisticados y los aplicamos todos. Acá decís, soy devoto de lo nuevo y lo moderno, en política, en economía y en estética. Como constructor y developer, nunca me interesó la renovación de viejas estructuras. Rompe todo y empieza otra vez. Bueno, ¿por qué te gusta más así? Bueno, eso es difícil saber. Ese es un gusto. Si vos, por ejemplo, ves en la construcción, a pesar que, viste, alguna vez hablé mucho de autos y parecía que yo solamente era un auto. Si ahora hablo mucho de construcción, parece que solamente soy una casa. Yo soy un empresario bastante diversificado. Pero volviendo al tema de la comparación que vos decís, lo que más gráficamente lo demuestra son las obras que yo he hecho. Yo he construido edificios, por ejemplo, en la zona de los docks de Catalina, donde ahora se han construido muchos edificios muy lindos, proyectados por Pelli y por otros grandes arquitectos. Yo los he construido entre 25 y 30 años atrás. La primera torre amarilla al lado del Sheraton, otra torre al lado de Córdoba, y esos edificios no tienen nada que envidiarle a la arquitectura moderna. En ese entonces eran edificios de avanzada. Y siempre consideré lo más lujoso y lo más caro el espacio. En mis edificios no construía como se construía en ese entonces. Primero, la planta baja llena de galerías, de negocios, no. La planta baja eran dobles, triple espacio y eran para darle al edificio la majestuosidad que podía darle también la arquitectura, pero que era indispensable que arrancara de los espacios. A tu papá le identificaste dos defectos, la inocencia y la inconstancia. Y además decís, mi papá me legó la alergia a la política. ¿Te continúa la alergia a la política? Sí, por supuesto. Depende de qué entendemos por alergia. Y política. No, porque yo no sería nunca político. No me interesa profundizar técnicamente lo que es la política. Sé muy poco de política. Hace muchos años atrás ya creo, porque hoy me conocen un poco más, mis hijos pensaban de que yo fuera naturalmente oficialista, porque cada vez que teníamos un gobierno nuevo, yo daba a ese gobierno todo mi respaldo y requería el máximo respeto por ese gobierno. La realidad es que siempre he pensado que debe discutirse y definirse cuál va a ser el gobierno que nos gobierne y nos administre en las urnas. Una vez que un gobierno está nombrado, todos tenemos que poner el hombro para que funcione mejor. No quiero decir de que la oposición no sea necesaria. Vos te referiste a mi padre. Mi padre decía que la oposición es a la administración de un gobierno como la sangre en la vena de un cuerpo, indispensable. Pero una oposición constructiva. Yo siempre he creído de que es necesario ponerle el hombro porque un país no se administra con una poca persona, como una empresa no se administra si no existe un consenso y un apoyo, un respaldo y un entusiasmo de todos. Entonces, para mí la política es solamente todo lo que sucede para llegar a una elección, y después debería ser el arte de administrar. Y la política debería volver a aparecer cuando hay que votar de nuevo. Yo creo en los gobiernos que quieren administrar mejor un país. Hoy en día lo único que vale es que se administre bien. Después nos interesa demasiado la ideología, porque ya no hay ideología tan extremistas ni en la administración de un gobierno como para temerlas. Termino con una ironía. Tu papá en Italia fundó un partido que era el del Homo Qualunque. Y vos sos homo cualquier cosa menos qualunque. Gracias por venir, ¿eh?
Hasta la semana que viene.